Y ahora en Mar del Directo recibimos al médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen Bien, estaba día. mirando, qué día feo. Horrible. Sí, pero ya saliste de casa, ya está. Ya le Sí, ganaste a este día. sí, no tengo más remedio, tengo que llevar a mi hija al colegio, Sí, imagínate. obvio. Tenemos que hacer cosas, ¿viste? Yo decía, bueno, Sí, tal vez alguna posibilidad de si hay que hacer algún trámite, patearlo para otro día, pero hay cosas que se tienen que hacer y y hay ya que está. salir a hacer ejercicio, Marisol, a la calle. Por supuesto. Clima ideal. Y es parte de la vida adulta también. Claro, Tenemos responsabilidades. sí, sí, sí. Esté lindo, esté feo, calor, lo frío, hay que hacerlo igual. Pero no vamos a hablar de esas cuestiones, sino que vamos a hablar de los recuerdos y la posibilidad de Sí. modificarlos. Si se pueden modificar los Sí. recuerdos, sí se pueden modificar los recuerdos, señorita. Es así. No es un proceso voluntario. Ah, bien. Sí, una cosa es que yo mienta, ¿no? Pero digamos, Eso es otra ahí cosa. ya no estoy cambiando, modificando un recuerdo, ahí No, estoy inventando. claro. Pero los recuerdos pueden irse modificando a lo largo del tiempo. Es un proceso muy gradual, como te decía, no es voluntario, es inconsciente, pero puede ir ocurriendo. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esto? Me parece que es importante que primero describamos un poco las fases de la memoria para poder entenderlo. Bien. A grandes rasgos, la memoria tiene tres fases que son fundamentales, que son la atención, el almacenamiento de un dato, de una información, Sí. y la evocación o recuperación de ese recuerdo. La atención es fundamental, es la primera etapa. Ujú. Si uno no presta atención voluntariamente o involuntariamente, no va a poder recordar esta Claro. nota que estamos haciendo. Si vos estás pensando si le dejaste comida a tu mascota, no Sí. me acuerdo el nombre ahora, Tranqui. ¿cómo es? Branqui. Branqui, vos le dejaste la comida o no, cuando terminó te dije, ¿qué dijo el doctor? No, no me acuerdo nada, Claro, porque pero estuve pensando en otra cosa, no te claro, presté atención. a veces no es voluntario, ¿eh? El estrés afecta mucho la atención, hay otras enfermedades que son atencionales, claramente, pero bueno, esa es la primera etapa. Después ese recuerdo se almacena, se codifica y se guarda. Esto falla, por ejemplo, en el Alzheimer, entonces el Claro. paciente, aunque preste atención, no recuerde, no adquiere nueva información y por eso repite muchas veces la misma pregunta, ¿no? Mm, Porque es como si nunca hubiera ocurrido. claro. Y después viene una tercera etapa, que es la evocación o la recuperación de ese recuerdo. Ese recuerdo quedó grabado y si yo a vos te pregunto, che, Marisol, ¿cómo fue tal o cual cosa que pasó el otro día? Vos vas a tener que, el cerebro va a buscar ese recuerdo y va a abrir ese archivo, que esa es la evocación. Bien. Esto falla en algunas patologías más subcorticales, por ejemplo, patologías vasculares a veces, pero el recuerdo fue atendido, fue correctamente codificado, fue correctamente guardado, pero cuesta recuperarlo. En esta tercera etapa, que es la etapa de la evocación o de la recuperación, es Ujú. cuando el recuerdo puede ser modificado. Por eso es que Ah, era tan importante repasar estas tres etapas, ¿no es cierto? por supuesto, porque tal vez podemos recordar el hecho en sí, que es lo que pasó, pero ya los detalles es lo que podríamos ir modificando a la hora de evocar el recuerdo. Sí, sí, se pueden ir modificando detalles en mayor o menor medida, pero eh, ¿qué pasa? Cuando nosotros traemos un recuerdo, cuando abrimos esa especie de archivo, ¿no? Sí. Y traemos ese recuerdo a la superficie, ¿qué pasa con ese recuerdo? Ese recuerdo se torna frágil, inestable, es susceptible de ser modificado. Entonces, cualquier cambio que yo le vaya haciendo a esa secuencia de datos que yo estoy enumerando, ¿no? Te estoy contando una anécdota, por ejemplo. Esos cambios pueden ser inconscientes, Claro. pueden estar de repente condicionados por mi estado anímico, por emociones, por algo que es muy curioso, ¿no? Vos sabés que el cerebro no tolera, entre comillas, ¿no? Los vacíos de información, Ah, como los mira. periodistas, no toleran Sí, los vacíos de información. Entonces, cuando hay algún dato que falta, ¿qué hace? Rellena. ahí está. ¿Y cómo hace? Busca en hechos, sucesos que son similares, cercanos en el tiempo. Yo te pregunto, ¿cómo fue el asado de la producción del otro día? Y vos por ahí no vas a recordar, no sé, supongamos si fue de día, si fue de noche. ¿Qué va a hacer el cerebro cuando está trayendo toda esa información y le falta ese dato importante para ambientar el recuerdo? Va a buscar en otros
episodios similares, otros asados, otras comidas cercanas con conocidos, y de repente va a poner que fue de noche. Y por ahí no fue de noche, fue de día. Claro. ¿Entendés? Sí. Ese es un pequeño cambio. También hay cambios que son más o menos voluntarios. Uno cuando cuenta una anécdota muchas veces, a veces se aburre y empieza a Te agregarle va agregando cosas, cositas. Sí. ¿sí? O trata de hacerla más divertida y entonces le pones algo. O te querés hacer el héroe, ¿no? Y una frase que dijo alguien que quedó muy bien, decir, no, yo dije tal cosa, no, la dijiste vos. Sí. Sos más consciente de que eso no es real, pero bueno, a veces a fuerza de ir contándolo y contándolo, bueno, se va como incluyendo en el relato. Y cuando vos guardás ese recuerdo, porque ya terminaste de contar, Sí. ese recuerdo se guarda modificado. Claro. La analogía sería un archivo Word. Vos suponete que escribiste un Word el día viernes. Sí. Viste una serie de cosas, pusiste guardar, lo cerraste. Ujú. El sábado lo abrís y le cambiás 2 o 3 cosas, pones guardar y lo volvés a cerrar. Claro. Si vos lo abrís hoy lunes, ¿qué vas a leer? ¿Lo que escribiste el viernes o lo que escribiste el sábado? El sábado. El sábado. Ujú. Porque esa modificación quedó guardada de esa manera. Entonces, Claro. una persona que de repente cuenta una anécdota muchas veces, pasó hace 5 años y la contó muchas veces, Sí. versus alguien que la contó una vez y ahora le pedís que la vuelva a contar y decís, no, pero este se va a acordar menos porque hace 5 años y no lo contó nunca. No. Ese recuerdo va a ser más fiel porque fue expuesto mucha menor cantidad de veces a sufrir modificaciones que el otro que fue rellenando, acomodando, ¿Y el cambiando tiempo cosas. tiene que ver también si es algo más reciente o es algo que ya lleva algunos años? Bueno, sí, porque a veces cuando transcurre el tiempo, algunos datos, algunas precisiones respecto de ese recuerdo se pueden ir eliminando, se Claro. pueden ir borrando y vos te encontrás frente a un recuerdo un poquito más vacío y tenés que, o inconscientemente vas rellenando un poquito más. Pero hay gente que tiene recuerdos muy antiguos guardados Ujú. y que ni siquiera sabe, ni siquiera tenía conciencia de ese recuerdo y cuando surge algún disparador, una pregunta, una canción, una noticia, vuelven los recuerdos. Esto es muy, muy curioso con hechos traumáticos, ¿eh? Sí. Gente que ha recordado eventos traumáticos a partir de mirar una noticia y de repente decir, pero será un recuerdo real porque lo tenían tan tapado, ¿no? Y decir, pero esto me pasó, no me pasó, y bueno, se han hecho investigaciones y sí, Sí, y sucedió. y ha Bueno, sucedido. qué interesante, porque sabíamos qué pasaba, pero no lo teníamos tan en claro, ¿no? Y tal vez lo hacíamos como algo muy involuntario de nuestra cuenta y no sabíamos todo esto, Y cuando a ¿no? veces 2 personas cuentan una misma cosa y difieren, vos decís, Sí. ¿cómo puede ser? ¿Uno está mintiendo? No. No, Cada uno tiene su percepción, pero también cada uno fue modificando cosas a lo por largo del tiempo, supuesto. ¿no? Muy bien. Bueno, Pablo, muchas gracias, ¿eh? Qué lindo Bueno, tema. gracias a vos. Hablamos hoy, ¿eh? Me gustó. Bueno, Está me alegro. muy bueno, como siempre muy claro. El médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi, que hoy nos hablaba de modificar los recuerdos.